El rastro del lobo. Sombras en la noche. La lluvia golpeaba el techo del coche de Mark, creando un ritmo monótono mientras observaba la dirección de la pequeña ciudad rural. La noche estaba envuelta en una oscuridad espesa y la tormenta rugía como una bestia hambrienta. En medio de esta noche infernal, una figura se desvaneció en la nada, la primera víctima del culto que pronto sería conocido como el culto de las sombras. El oficial Mark, con su mirada decidida y su experiencia inquebrantable, se encontró con un misterio que desafiaría incluso los límites de su capacidad investigativa. La desaparición de la joven, Sarah Adams, había dejado a la comunidad en estado de shock y a él le había caído el deber de encontrarla. Pero lo que empezó como una desaparición común pronto reveló capas de oscuridad que sumergirían a Mark en un mundo que jamás habría imaginado. La primera pista llegó de la mano temblorosa de un testigo, un anciano que había visto algo en la noche tormentosa. Sombras, dijo, su voz temblorosa resonando en la estación de policía como un eco de advertencia. Las sombras se la llevaron. Aquellas palabras resonaron en la mente de Mark mientras investigaba el caso, llevándolo a una serie de pistas dispersas que pronto se entrelazaron formando un patrón inquietante. La primera pista sólida surgió en la forma de un antiguo libro encontrado en la escena del crimen. Un libro lleno de símbolos oscuros y pasajes inquietantes. Marcas que se asemejaban a aquellas utilizadas por cultos antiguos, cultos que adoraban a las sombras como deidades. Mark, con su instinto afilado, se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Con cada página que leía, se sumergía más en la psique del culto. Descubrió rituales oscuros y sacrificios humanos, prácticas que estaban más allá de la comprensión de una mente común. Pero lo que más lo inquietaba era la mención de un propósito más oscuro detrás de estas acciones. El tráfico de órganos humanos, un comercio siniestro que llevaba a los miembros del culto a cruzar las líneas más allá de la moralidad humana. La obsesión de Mark por la verdad lo llevó a seguir cada pista, sin importar cuán peligrosa fuera. Se encontró con contactos informales en los callejones más oscuros de la ciudad, recopilando información sobre el culto y sus actividades clandestinas. Con cada conversación, cada mirada furtiva, la verdad se volvía más clara y aterradora. La noche caía nuevamente sobre la ciudad cuando Mark descubrió un lugar de reunión del culto, una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Con su arma en la mano y su corazón lleno de determinación, se adentró en la oscuridad de la noche, enfrentándose a las sombras que acechaban en cada esquina. Al llegar a la mansión, Mark se infiltró sigilosamente, esquivando trampas y guardias con habilidad de un depredador. Su pulso latía en sus oídos mientras se acercaba al santuario del culto. Al entrar, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Una congregación de encapuchados, arrodillados ante una figura en el centro, una figura que irradiaba una oscuridad profunda y primitiva. El líder del culto, un hombre alto y delgado con ojos fríos y calculadores, se volvió hacia Mark, revelando una sonrisa maliciosa. «Bienvenido, oficial Mark», dijo con voz suave pero llena de poder. «Te estábamos esperando». El enfrentamiento que siguió fue épico. Mark luchó con todas sus fuerzas, enfrentando a los seguidores del culto con valentía y determinación. La mansión resonó con el sonido de los disparos y el choque de metal contra metal mientras la batalla se desarrollaba en las sombras. Cada momento parecía una eternidad, pero Mark no se detuvo hasta que finalmente, el líder del culto cayó derrotado, su rostro lleno de asombro mientras la oscuridad que lo rodeaba se desvanecía. Con el culto desmantelado y los traficantes de órganos capturados, Mark se encontró en la luz de la mañana, el sol rompiendo las nubes de tormenta. Respiró hondo, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. La ciudad estaba a salvo una vez más, y aunque las sombras de esa noche seguirían acechando en su memoria, Mark sabía que había hecho lo que era correcto. Había enfrentado las sombras en la noche y había emergido victorioso, más fuerte y más sabio que nunca. Así concluyó la primera noche de la caza, pero Mark sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las sombras podrían volver a caer sobre la ciudad en el futuro, pero mientras él estuviera allí, estaría listo para enfrentarlas una vez más, protegiendo a los inocentes y persiguiendo la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Entre las sombras. La mansión del culto estaba envuelta en un silencio profundo cuando Mark se infiltró, su presencia se deslizaba como una sombra en los oscuros pasillos.
Se movía con cautela, cada paso calculado para evitar cualquier indicio de su presencia. Entre las sombras, presenció rituales oscuros que desafiaban la comprensión humana. Los miembros del culto, con sus rostros ocultos tras capuchas, murmuraban cánticos incomprensibles mientras las velas parpadeaban en el altar, arrojando sombras inquietantes sobre las paredes. Mark, con el corazón latiendo en su pecho, observó en silencio, asombrado y repelido por igual. El aire estaba cargado de una energía palpable, una aura de maldad que se aferraba a su piel mientras se mantenía oculto en la penumbra. En aquellos momentos, se dio cuenta de que había entrado en un mundo del que no había vuelta atrás, un mundo donde las sombras y la realidad se entrelazaban de una manera que lo dejaba perplejo y horrorizado. A medida que continuaba su observación, Mark descubrió prácticas macabras que iban más allá de su imaginación. Los miembros del culto realizaban sacrificios humanos en nombre de entidades oscuras, llenando la habitación con el eco de gritos ahogados y susurros desesperados. El olor a incienso y sangre impregnaba el aire, y los ojos de Mark se llenaban de lágrimas mientras luchaba por mantener la compostura. Pero lo que más lo horrorizaba era la revelación del alcance del tráfico de órganos humanos. En un rincón sombrío de la mansión, descubrió un laboratorio clandestino donde los órganos extraídos se almacenaban en hielo, listos para ser transportados a destinos desconocidos. Marcas en los cuerpos de las víctimas indicaban procedimientos brutales, un recordatorio cruel de la inhumanidad que yacía en el corazón de aquel culto. El dilema ético pesaba sobre Mark como una losa. Sabía que debía exponer la verdad y detener esta atrocidad, pero infiltrarse más en el oscuro mundo del culto implicaba arriesgar su cordura y su integridad. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para desmantelar la operación? La pregunta retumbaba en su mente mientras luchaba con sus propios demonios internos. Mientras intentaba mantener su fachada como uno de los seguidores del culto, Mark se encontró forzado a participar en rituales cada vez más inquietantes. Sus noches se llenaban de pesadillas mientras se adentraba más y más en el inframundo del tráfico de órganos. La línea entre su identidad como oficial de policía y su papel encubierto se volvía borrosa, y se encontraba cuestionando su propia humanidad en medio de la oscuridad que lo rodeaba. En sus momentos de soledad, cuando se retiraba a su escondite temporal, Mark enfrentaba una lucha interna feroz. La desesperación y el horror de lo que había visto amenazaban con quebrantar su espíritu, pero su determinación ardía como una llama inextinguible. Juró proteger a los inocentes, incluso si eso significaba enfrentar a las sombras más oscuras de la humanidad. A medida que pasaban los días, Mark se encontró tejiendo una red de contactos entre los miembros del culto que compartían sus dudas y temores. Juntos, conspiraron en silencio para desenmascarar al líder del culto y exponer la verdad al mundo. Cada palabra susurrada y cada mirada compartida fortalecían su determinación, recordándole que no estaba solo en esta lucha contra las sombras. El capítulo llegó a su fin con Mark en una encrucijada moral, su mente y su corazón en conflicto mientras se preparaba para el próximo paso en su peligrosa misión. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros y sacrificios, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Con su determinación renovada y su coraje fortalecido, se sumergió nuevamente en las sombras, decidido a enfrentar el mal de frente y llevar a los culpables ante la justicia, incluso si eso significaba perderse en las sombras para siempre. La red internacional. La verdad se había expandido más allá de las fronteras de la pequeña ciudad rural, llevando a Mark en una búsqueda desesperada a través de continentes y océanos. En su incansable búsqueda para desmantelar el culto de las sombras y la red de tráfico de órganos que lo alimentaba, se encontró en el corazón mismo de una red internacional de corrupción y desesperación. Armado con valentía y una determinación inquebrantable, Mark siguió el rastro del culto, un hilo oscuro que lo llevó a través de ciudades y pueblos, cada uno más oscuro y siniestro que el anterior. Pero incluso en medio de las sombras más densas, encontró aliados inesperados. Un agente de inteligencia internacional, Emily Ross, compartió su pasión por la verdad y se unió a él en su búsqueda para detener la operación y salvar a las futuras víctimas de este comercio de pesadilla. La colaboración con Emily fue un rayo de esperanza en el mundo sombrío en el que se encontraban. Su experiencia y conocimientos en el mundo del espionaje y la infiltración internacional se convirtieron en una herramienta invaluable para Mark, que se había enfrentado a desafíos que nunca antes había imaginado. Juntos, desentrañaron la complejidad de la operación,
enfrentándose a una red de traficantes de órganos que se extendía como una telaraña invisible por todo el mundo. La investigación los llevó a ciudades lejanas, donde se encontraron con individuos despiadados y sin escrúpulos. En cada esquina, se enfrentaron a la corrupción y al poder, luchando contra enemigos que parecían inquebrantables. Mark se encontró inmerso en un mundo de engaño y traición, donde la lealtad era un bien escaso y la verdad estaba oculta detrás de capas de mentiras y engaños. Cada avance en la investigación era como un pequeño triunfo sobre las fuerzas oscuras que los rodeaban. Descubrieron rutas clandestinas utilizadas para el transporte de órganos, se infiltraron en transacciones secretas y desenmascararon identidades falsas cuidadosamente elaboradas. Pero a medida que profundizaban, también descubrían la magnitud del sufrimiento humano que se encontraba detrás de cada órgano vendido en el mercado negro. El tiempo se convirtió en su enemigo más feroz. Con cada día que pasaba, más vidas estaban en peligro. Cada vez que desentrañaban una parte de la red, descubrían más víctimas inocentes, personas desesperadas cuyos destinos estaban sellados si no actuaban rápidamente. La urgencia se convirtió en su compañera constante, impulsándolos a seguir adelante incluso cuando el agotamiento amenazaba con consumirlos por completo. En medio del caos y la desesperación, Mark encontró fuerza en la determinación de Emily y en su propia convicción de que esta batalla era una que no podían permitirse perder. Cada noche, cuando el mundo se sumía en la oscuridad y los monstruos emergían de las sombras, se encontraban revisando documentos y siguiendo pistas. Cada descubrimiento los acercaba un paso más a la verdad, un paso más cerca de detener el flujo de órganos humanos que financiaba el culto y alimentaba la maquinaria de la muerte. Finalmente, después de innumerables desafíos y momentos de desesperación, llegaron al núcleo mismo de la operación. En una incursión audaz y peligrosa, se enfrentaron al líder de la red internacional de traficantes de órganos, un individuo sin rostro que operaba desde las sombras. El enfrentamiento fue intenso, una batalla épica entre la luz y la oscuridad, la justicia y la depravación. Cada golpe, cada disparo, resonaba como un eco de todas las vidas que habían sido destruidas en el proceso. En el clímax de la batalla, Mark y Emily finalmente prevalecieron. El líder fue capturado, la red se desmoronó y la verdad salió a la luz. Las autoridades de todo el mundo fueron alertadas, los cómplices fueron arrestados y los traficantes fueron llevados ante la justicia. La operación había llegado a su fin, y aunque el mundo nunca olvidaría el horror que había sucedido en las sombras, había encontrado un rayo de esperanza en la victoria de la verdad sobre el mal. Con la operación internacional desmantelada, Mark y Emily se encontraron de pie entre los escombros de lo que una vez fue una vasta y malévola empresa. Se miraron el uno al otro, con una mezcla de agotamiento y satisfacción en sus ojos. Habían enfrentado lo inimaginable y habían salido del otro lado como vencedores, pero el costo había sido alto. Cada sacrificio, cada momento de miedo y cada lágrima derramada habían valido la pena por las vidas que habían salvado y por la justicia que habían logrado impartir. Aliados inesperados. En los rincones más oscuros del mundo, donde las sombras y los secretos se entrelazan, Mark encontró esperanza en los lugares más inesperados. Mientras su búsqueda para desmantelar la red internacional y erradicar el culto alcanzaba un nuevo nivel de intensidad, se encontró uniendo fuerzas con una serie de aliados improbablemente valiosos. Periodistas valientes, hackers expertos y agentes encubiertos se unieron a su causa, formando un grupo heterogéneo pero increíblemente poderoso decidido a exponer la verdad y poner fin al terror que había plagado sus vidas. Los periodistas, con sus plumas afiladas y su compromiso con la verdad, aportaron una nueva dimensión a la lucha de Mark. Con su capacidad para desentrañar conspiraciones y destapar la corrupción, ayudaron a exponer los oscuros secretos del culto, llevando la verdad a los ojos del público. Su valentía inspiró a Mark, recordándole que la batalla que estaban librando no era solo por ellos, sino por todas las personas cuyas vidas habían sido devastadas por el culto de las sombras. Los hackers, con sus habilidades informáticas excepcionales, se convirtieron en una fuerza imparable en el mundo digital. Penetraron los sistemas de seguridad del culto y desenmascararon las identidades ocultas de sus líderes. Su capacidad para seguir el rastro del dinero y descifrar comunicaciones cifradas fue esencial para exponer la vastedad de la red de tráfico de órganos. Cada vez que rompían una barrera virtual, estaban un paso más cerca de desmantelar la operación y llevar a los culpables ante la justicia.
Los agentes encubiertos, con su astucia y habilidades en el campo, se infiltraron en las filas del culto y los traficantes, proporcionando información crucial sobre sus movimientos y planes. Su presencia silenciosa pero letal fue un recordatorio constante para los enemigos del grupo de que estaban siendo observados, que su red de aliados se extendía mucho más allá de lo que podían imaginar. Con cada operación encubierta exitosa, se acercaban un paso más a la verdad detrás del culto de las sombras y su siniestra red de tráfico de órganos. La unidad entre estos aliados inesperados se convirtió en el núcleo de la resistencia contra el culto. A medida que enfrentaban peligros y traiciones, su vínculo se fortalecía. Las noches se llenaban de estrategias meticulosamente elaboradas y discusiones apasionadas, cada uno aportando su experiencia única al grupo. A medida que compartían sus historias y motivaciones, encontraron fuerza en la diversidad de sus experiencias y orígenes, transformando su diversidad en su mayor fortaleza. Cada desafío que enfrentaban solo servía para fortalecer su resolución. Se encontraron en situaciones límite, enfrentando amenazas inminentes y desesperación palpable, pero nunca se rindieron. La esperanza, como una llama titilante en medio de la oscuridad, los guiaba a través de las peores tormentas. Con cada obstáculo que superaban, se acercaban más a su objetivo final, acabar con el culto de las sombras y detener el tráfico de órganos inhumanos. El grupo se convirtió en una fuerza imparable, una amalgama de habilidades y determinación que había aprendido a confiar completamente el uno en el otro. Juntos, abordaron la red internacional con una tenacidad que sacudió los cimientos de la operación. Cada victoria, grande o pequeña, los acercaba un paso más a la verdad, y cada derrota solo aumentaba su determinación. La camaradería que compartían era un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Finalmente, después de innumerables desafíos y sacrificios, el grupo de aliados inesperados alcanzó su objetivo. En una operación coordinada y audaz, desmantelaron el culto de las sombras y expusieron la red internacional de tráfico de órganos. Los traficantes fueron arrestados, los líderes del culto fueron llevados ante la justicia y la verdad salió a la luz. La operación que habían enfrentado con valentía y determinación llegó a su fin, y aunque las cicatrices del pasado permanecían, sabían que habían hecho una diferencia real en el mundo. En el epílogo de este capítulo, los aliados inesperados se separaron, cada uno llevando consigo las lecciones aprendidas y las experiencias compartidas. Se despidieron con gratitud en sus corazones y una comprensión profunda de la importancia de la unidad en la lucha contra la injusticia. A medida que cada uno seguía su camino, sabían que siempre llevarían consigo la memoria de la batalla que habían librado juntos y el conocimiento de que, incluso en medio de las sombras más densas, la luz de la verdad y la justicia nunca se apaga por completo. La batalla final. El silencio pesaba en el aire cuando Mark y su equipo se prepararon para la batalla final. La verdad, como una luz brillante en medio de las sombras, iluminaba su camino mientras se acercaban al escondite oculto del líder del culto. Cada paso resonaba con determinación, cada mirada entre ellos transmitía una confianza silenciosa y una comprensión compartida del desafío que tenían por delante. La noche estaba envuelta en un manto de suspense y tensión, mientras se adentraban en el corazón mismo de la oscuridad que habían jurado erradicar. El lugar oculto y aislado al que se dirigían era un refugio sombrío, un santuario donde el líder del culto se escondía, protegido por sus seguidores fanáticos y las sombras mismas. La estructura se erguía como un monumento a la depravación, un recordatorio tangible de la maldad que habían perpetuado. Pero Mark no titubeó. Con su arma en la mano y su determinación ardiente, avanzó hacia la entrada, sabiendo que este era el momento culminante de su misión. La batalla que siguió fue una danza mortal entre la luz y la oscuridad. Los seguidores del culto emergieron de las sombras como espectros vengativos, con rostros retorcidos por la devoción fanática. Los disparos resonaron en el aire, las luces parpadeaban mientras las balas volaban en todas direcciones. Cada bala era una declaración de que la justicia no sería silenciada por el mal y cada movimiento del equipo de Mark era una coreografía letal, una danza mortal que reflejaba su determinación de acabar con la pesadilla que había acechado a la ciudad durante demasiado tiempo. Mark avanzó con valentía, enfrentándose a los seguidores del culto con una determinación inquebrantable. Su mirada se encontró con la del líder del culto, un hombre envuelto en sombras, cuyos ojos ardían con un fuego de fanatismo desenfrenado. Era el momento de la verdad,
el enfrentamiento final que decidiría el destino de la ciudad y de todas las vidas inocentes que habían sido devastadas por el culto de las sombras. El líder del culto, con su voz serpenteante y llena de arrogancia, lanzó acusaciones y maldiciones mientras intentaba desestabilizar a Mark. Pero el oficial no se dejó intimidar. Con cada palabra pronunciada, su determinación se fortaleció, su convicción de que el bien prevalecería sobre el mal se hizo más firme. Se enfrentaron cara a cara en medio de la batalla, como dos fuerzas de la naturaleza que colisionaban en una tormenta perfecta. El enfrentamiento se intensificó, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Cada movimiento, cada palabra, resonaba con el peso de todas las vidas perdidas y todas las esperanzas restauradas. En medio del caos, la verdad comenzó a emerger, como una flor delicada que luchaba por abrirse paso a través del concreto de la mentira y la oscuridad. El líder del culto finalmente confesó sus crímenes, revelando las motivaciones retorcidas y los oscuros deseos que habían alimentado su devoción por el mal. Habló de poder y control, de un deseo de manipular a los demás para satisfacer sus propios deseos perversos. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de la depravación humana, un recordatorio sombrío de la capacidad de la humanidad para caer en las profundidades más oscuras cuando se les permite que la malicia prevalezca sobre la bondad. Mientras la verdad salía a la luz, Mark se encontró en un momento de profunda reflexión. Había enfrentado el mal en su forma más pura y había prevalecido, pero las cicatrices de la batalla permanecerían con él para siempre. La ciudad había sido liberada del yugo del culto de las sombras, pero a un costo personal significativo. Cada vida perdida y cada sacrificio hecho en el camino pesaba en su corazón, recordándole la responsabilidad que llevaba como protector de la ley y guardián de la justicia. El líder del culto fue llevado ante la justicia, sus seguidores fueron capturados y la red de tráfico de órganos fue desmantelada por completo. La ciudad, una vez sumida en la desesperación y el miedo, comenzó a sanar lentamente. Las sombras se disiparon, dejando espacio para la luz de la esperanza y la promesa de un futuro mejor. En el epílogo de este capítulo, Mark se encontró de pie en el lugar de la batalla final, mirando los restos del culto de las sombras mientras el sol se alzaba en el horizonte. Había llegado el amanecer de un nuevo día, un día en el que la ciudad y sus habitantes podrían comenzar a reconstruirse y sanar. Mark, con su determinación inquebrantable y su coraje inagotable, sabía que seguiría siendo el guardián de la ciudad, protegiendo a los inocentes y asegurándose de que las sombras nunca tuvieran el poder de consumir a la humanidad nuevamente. Después de las sombras. El sol brillaba en el cielo, disipando las sombras que habían acechado la pequeña ciudad rural durante tanto tiempo. Con la operación del culto desmantelada y los traficantes de órganos arrestados, la ciudad comenzó a sanar lentamente. Las calles, una vez llenas de miedo y desconfianza, se llenaron gradualmente de un sentido renovado de seguridad y esperanza. Los habitantes, que habían vivido bajo la sombra del terror, comenzaron a recuperar sus vidas, reconstruyendo lo que el culto había destruido. Mark y su equipo fueron recibidos como héroes, aclamados por la valentía y la determinación que habían mostrado en su lucha contra el mal. Aunque las palabras de elogio eran reconfortantes, llevaban consigo el peso de las experiencias traumáticas que habían atravesado. Las cicatrices emocionales de la batalla todavía estaban frescas en sus mentes, recordándoles las vidas perdidas y los momentos de desesperación que habían enfrentado juntos. La ciudad, una vez paralizada por el miedo, comenzó a revivir. Las tiendas volvieron a abrir, los parques se llenaron de risas infantiles y las personas comenzaron a mirar hacia el futuro con esperanza renovada. La comunidad se unió, encontrando fuerza en la adversidad y en la superación de la oscuridad que había amenazado con consumirlos. Las sombras que habían oscurecido sus vidas comenzaron a disiparse, dejando espacio para la luz de la esperanza y la promesa de un futuro mejor. A pesar de la victoria, Mark se encontraba reflexivo. Había aprendido muchas lecciones durante su lucha contra el culto de las sombras y el tráfico de órganos. Había aprendido sobre el poder de la unidad y la importancia de la perseverancia incluso en los momentos más oscuros. Había visto de primera mano la capacidad de la humanidad para el mal, pero también había sido testigo de su resistencia y valentía inquebrantables. En medio de la tranquilidad que finalmente había llegado a la ciudad, Mark encontró la fuerza para seguir adelante. Sabía que su lucha contra el mal no había terminado.
Aunque el culto había sido derrotado y la red de tráfico de órganos desmantelada, había otros males que acechaban en las sombras, esperando ser expuestos y enfrentados. Juró proteger a los inocentes, incluso si eso significaba enfrentar a las sombras más oscuras de la humanidad. Se dio cuenta de que la lucha por la justicia y la verdad era una batalla continua, una que debía ser librada con valentía y determinación en todo momento. En sus momentos de reflexión, encontró la inspiración para seguir adelante en el recuerdo de las personas que habían perdido sus vidas y en la esperanza de un futuro mejor para la ciudad y sus habitantes. La historia concluyó con un sentido de esperanza en el aire. A medida que la ciudad se recuperaba y las personas reconstruían sus vidas, también se reconstruía un sentido de comunidad y solidaridad. Mark, con su dedicación inquebrantable y su coraje indomable, se convirtió en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, incluso en medio de las sombras más densas, la luz de la verdad y la justicia nunca se apaga por completo. Con esa certeza en su corazón y una promesa silenciosa en su mirada, Mark se preparó para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle. Sabía que su lucha no había terminado y que siempre estaría listo para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La pequeña ciudad rural, una vez sumida en el miedo, había emergido más fuerte y más unida, lista para enfrentar el futuro con valentía y esperanza. La última página de la historia se cerró con una sensación de conclusión y un vago anticipo del mañana. Aunque las sombras seguían siendo parte del mundo, la luz de la verdad y la esperanza brillaban más fuerte que nunca. La ciudad y sus habitantes se embarcaron en un nuevo capítulo, listos para enfrentar lo desconocido con valentía y determinación, sabiendo que, incluso en medio de las sombras, siempre habría aquellos dispuestos a luchar por la luz. La historia había llegado a su fin, pero la lucha por la justicia y la verdad continuaría, eterna e inquebrantable, en el corazón de cada persona que había sido tocada por las sombras pero que seguía eligiendo enfrentarlas con valentía y esperanza.